¿De banda, no? No, Sí, no. La canción se llama A veces de Timo. Escuchen Timo, está muy vergas esos güeyes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué eso? No sé, ya está esa madre ahí. Yo nomás digo. Güey, a mí me cagaba la historia. Güey, saluda o algo, preséntate. Imagínate que un cabrón está escuchando y de repente. Ah, pues ese güey le cagaba la historia. Pues ¿Quién me chingados es ese imbécil? Me caga la historia. Ese es mi punto. No, Porque mira, Mira, yo bien lo necesitamos podría un hacer al inicio. estilo del mío. Bonjour, criaturitas, bienvenidos al Jardín de Artes. Este es el primer capítulo de este proyecto. Es un proyecto de difusión y rescate de la historia. No sé si va a funcionar o no, pero vamos a intentarlo. Hoy, bueno, esta crew, este equipo, se conforma de un total de 5 personas. De estas 5 personas, hoy vamos a estar participando 3 solamente. La primera personita, mi compita, el Quiquillo Curandero. Buenas, me llamo Luis y pues yo voy a estar aquí a acompañarlos con datos absurdos de medicina porque pues eso lo hago. Segundo lugar, tenemos al Quiquillo, ¿qué era? ¿Brujo? ¿Brujo? ¿Sí eras brujo? O chamán. No, espérate, tú eras el chamán, ¿verdad? ¿O tú eras el brujo? Yo soy Pinochet. Los martes soy Javier. Los jueves soy Carolina. Y hoy me siento como Britney. Caballero, ¿no? No, yo era No. Pitufo. No. ¿Cuál pitufo, güey? Son quiquillos. Es que tú eras el chamán. Kurt. Tú eras el brujo, entonces. Tú eras Quiquillo brujo. No. Que era al revés. Yo Ajá. soy el brujo y Y yo soy el cur. Ajá, yo Chamán. soy Yo soy Ah, curandero, tú sí, eres sí. pagano, Benja es El Quiquillo chamán. patriarca. Ajá, yo soy chamán. Bueno, Enrique es primigenio. aquí está el Quiquillo chamán Buenas noches. Yo digo que Me caga la historia. historia. y está estudiando historia. Del otro lado, que hoy tal vez no participe, está el Quiquillo brujo. Dijo que no, entonces no. Quiquillo patriarca, que no está. Y yo, el Quiquillo pagano. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre... Bueno, nosotros estamos todos estudiando historia. Tenemos algunos un obscuro pasado en medicina, por ejemplo. Pero hoy vamos a hablar de por qué elegimos estudiar historia, por qué nos gusta la historia. Bueno, pues si quieren yo empiezo. Dale. Es más, agarra esta madre. Agarramos el microfonito. Hay una disculpa si de repente se escucha ruido. Bueno. Bueno, pues repito, mi nombre es Luis. Soy el Quiquillo curandero. Por un oscuro pasado, ¿no? Que pues vamos a contar. ¿Por qué estudiar historia? Es algo que creo que si están en este punto a lo mejor es porque les interesa, ¿no? La historia, ¿qué es? ¿Qué te llama la atención de la historia? ¿Qué te hace llegar a estudiar historia? Bueno, en mi caso, tiene algo que ver con algo que ha sido toda mi vida. A mí me empezó a llamar la atención la historia a partir de un videojuego y creo que eso es algo que a muchos nos puede pasar. Yo a los 6 años, un día empecé a jugar un videojuego que se llama Age of Empires y a partir de ahí... Sí soy. También soy otaku. Pero, a partir de ahí empecé a darme el gusto por la historia, ¿no? Principalmente lo que era la Edad Media. Con un pensamiento muy eurocentrista, podría decir. Diría que me encantaba y que creía que eso era el punto más interesante que podía abrir en este momento. Tú veías las historias que te iban contando sobre Juana de Arco, William Wallace, etcétera, etcétera, etcétera. Y te iba abriendo un camino y tú decías... Verga, la historia es más de lo que me dicen en la escuela, es más de lo que empiezo a ver en mi día a día y la historia es lo que voy haciendo cada día y es algo que te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo. Pasan los años y pues yo siempre fui muy aficionado de la historia. Repito, principalmente a mí me encantan las historias de caballeros.
tuve un gran punto de mi infancia gracias a lo que es El Señor de los Anillos. Entonces toda esa idea fantasiosa medieval se quedó mucho en mí. Y así lo fui manteniendo durante mucho tiempo hasta que llegamos a la edad oscura de mi vida, donde a don pendejo se le ocurre de repente que debe estudiar medicina. Va a escuchar la moto, vas a ver, güey. Estoy seguro. Llega un punto oscuro en mi vida donde yo digo, quiero estudiar medicina porque me gusta esto, porque me gusta aquello. Perdón. Y entre dudas y el creo no tener una buena orientación vocacional, además de que, pues bueno, creo que todos hemos tenido el estigma de que si dices voy a estudiar historia, enseguida te van a decir te vas a morir de hambre. Y sí, la verdad es que sí. Pero me muero de hambre feliz. Ajá. Entonces te hacen dudar, ¿no? Y te cambian las cosas. Entonces pues yo decidí estudiar medicina. No, sigue. Yo decidí estudiar medicina. Entonces pasa la preparatoria. Aquí en México, pues si están en otros países, hay un sistema de bachilleratos que dependiendo de más o menos a qué área quieras ir para estudiar una carrera, te meten como a esa área para que estudies, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir algo de ciencias exactas, una ingeniería, pues te mandan a bachilleratos que tengan que ver con las matemáticas y tecnologías, mamadas así. En mi caso, pues me mandaron un bachillerato que tiene que ver con todo lo que es las ciencias biológicas. A ver, los ingenieros. No me quería, O sea, tú dijiste en prepa, huevo, voy a estudiar historia. Digo, medicina. O sea, tú dijiste, huevo, yo quiero ser doctor. No, En prepa. pero te digo, eso es parte de que llevar una buena orientación vocacional y de que no te quedes con el pensamiento de si estudias eso te vas a morir de hambre. Porque a mí me cambió mucho el pensar, el decir, verga, es que pues, si yo digo que quiero estudiar historia, todos se burlan de mí o hago esto, o pues me dicen me voy a morir de hambre, o mis maestros me dicen no estudies eso, o esto, o aquello. Entonces como de verga, pues, ¿qué es lo que más me interesa fuera de eso? Medicina me llama la atención, no sé qué. Entonces pues lo tomas más por el asegurarte un futuro que ni siquiera tienes asegurado, a el querer seguir un sueño o algo que te guste. Y a ver, antes de seguir también, en esta transición de ya se vienen las inscripciones a la uni, ¿qué voy a hacer? ¿Pensaste en alguna más además de medicina, de historia? No, para mí era medicina o historia, principalmente historia. O sea, yo estaba completamente seguro de que yo quiero historia, pero sé que no puedo tomarla. Entonces como de, ¿qué es lo que yo... A lo mejor fue un error mío el no buscar otra carrera que se asemejara más a lo que quería. Pero en ese momento para mí fue, le voy a dar todo a medicina. Yo voy a estudiar medicina porque, pues bueno... ¿Qué? No sé. No, sí. Pues quieras que no, siempre te van a meter la idea de que no, medicina, carrera hipercompetitiva. No, medicina, si estudias medicina siempre vas a ganar un montón de dinero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues mi idea fue, pues... Si quieres estar entre historia o medicina, pues le voy a echar todo lo que tenga de mí a medicina. Y así lo hice. Le di todo lo que tenía que darle a medicina en mis años de prepa y en 1 año y medio que estuve en la carrera. Pero creo que siempre la vida te va a dar señales de cuándo puedes cambiar, o que puedes cambiar a tiempo tus decisiones. Yo creo que debí darme cuenta de que historia era lo mío cuando en la preparatoria, mi preparatoria llevaba todavía, aún en áreas de la salud, llevaba las materias de historia, filosofía e historia económica de México. Entonces, esas 3 materias eran mis mejores materias, y eran las materias que más disfrutaba en todo lo que yo estaba estudiando. Era como de, yo veía y era como de, no, es que anatomía me da flojera, y esto, aquello, y esto no. Pues llegaba historia y era ese momento tan mágico de decir, verga, toca historia, qué ganas de que empiece esa clase, porque sé que pase lo que pase voy a estar feliz en esa clase. Y fue lo mío, a lo mejor de no haberme dado cuenta en ese momento que historia era lo mío, pero para bien o para mal pude rectificar un tiempo después. Mientras estuve en medicina, pues caí ya en el 20 de que medicina no era lo mío, no era lo que me gustaba. Y entré en una depresión porque no era lo mío, no se me estaba dando por más que me esforzara. Y en mi cabeza siempre estuvo el pensamiento de terminas medicina y estudias historia. Y ya tienes la carrera de medicina asegurada y te das tu lujito de decir voy a estudiar ahora lo que yo quiero.
Y así lo estuve llevando hasta que en algún punto no fue soportable más el estar en medicina. Y yo dije, no, es que a mí lo que me gusta es la historia, me gusta el estudiar los procesos históricos, sociológicos que llevan a las sociedades, el cómo van surgiendo y cayendo las sociedades. El darte cuenta de que yo vengo de un pueblo, no muy chiquito, pero pues vengo de un pueblo, y darte cuenta que tu pueblo a veces tiene una historia tan grande, pero que las personas no la conocen o no llega a tener la difusión que tiene. Y tú decir, es que a mí me interesa todo esto y sé que yo puedo darle esa difusión, yo puedo explicar todo esto, yo puedo estudiarlo, puedo investigarlo. Y son cosas que te van llegando a la cabeza. En mi caso, pues terminé dejando medicina después de una muy mala época. Y yo me paré en el frente del espejo y dije, lo que me gusta es historia. Me gusta todo lo que tiene que ver con esto, me gusta la filosofía, me gustan los procesos históricos, me gusta todo lo que tenga que ver con el proceso en cómo las sociedades han ido cambiando y la huella que han dejado, porque al final de cuentas eso es lo que estudiamos aquí, toda la huella que se ha dejado a través de la historia y que tenemos que usarla para seguir generando conocimiento, porque el conocimiento no se va a quedar estático, al conocimiento tenemos que buscarlo y buscar entre todo lo que hemos hecho en el pasado nos va a dar muchas soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Y creo que de momento esas han sido mis razones por las que estoy aquí. Muy feliz, la verdad. Y solo decirles que esto es una carrera hermosa. Y que si algún día están en esta situación, háganlo. No le tengan miedo a nada y solo háganlo. Terminen aquí y sean felices. Cedo la palabra a alguien. Está bien gracioso, güey. ¿Cómo fue que áreas de estudio muy diferentes? De las ciencias médicas te pasas a las ciencias sociales. Está muy cabrón ese salto. Pero pues, ya hace ratito que daba el chiste de que sí nos morimos de hambre. La neta es que no, porque sí hay mucha oportunidad de trabajo. Otra cosa es que como no hay gente que estudie historia, no hay historiadores que ejerzan el trabajo, precisamente porque hace falta quien la estudie, quien la ejerza. Y bueno, no sé si tú quieras dar ahora tu historia, tu bonita historia. Buenas noches. O días o tardes. O días, no o tardes, o madrugadas. Si tú vives en Australia... Mira, actualmente son las 7:59 de la noche. Ajá, horario México. Horario mexicano. Allá en Australia son, ¿qué? ¿6, 7 horas más? No, son como 16 horas. Ah, ¿tanto? Porque son 14 horas hacia Japón. Bueno, yo que juego Pokémon Go en las madrugadas y soy fly, debería saber porque sí sé que es un día después, pero no me sé el horario. Sé que en España sí son más bien como 6 o 7. Son 7 en España, en Japón son 14, 13 y pues yo digo que va a ser otro poquito más. Ah, como... Sí, entonces como... ponle que casi las 15 o 16 horas. Ajá. Pero bueno, no Ajá. nos interrumpamos. Gente en Australia, mucho gusto. Porque, bueno, la historia. A mí, yo recuerdo que yo siempre quise entrar a la escuela porque mis hermanos conocían muchas cosas y me decían de esas cosas, ¿no? O sea, eran como muy fans de la astronomía, güey, de la geografía, de las matemáticas. Y yo decía, a la verga estos güeyes. Y me gustó conocer. Conocer estaba chingón. Y me acuerdo que cuando yo entré a la primaria dije, no mames, está chido. Pero no era como el suficiente conocimiento porque a mí siempre me aburría historia porque nada más decía, pues son fechas. Son personajes, son fechas. Eso no, la verdad no es para mí. Y me acuerdo que de primaria a secundaria siempre sacaba como 5 o 6 en historia. Y en lo que yo era chido era en matemáticas. Siempre se me hizo fácil. Pero mi hermano es historiador. Y un día me explicó el maximato. Qué asco, voy a agarrar una servilleta. Hermano, vete a vacunar. Sí, Bueno, y mi hermano me explicó el maximato. Y yo me acuerdo haber visto el maximato en tercero de primaria, en cuarto de primaria, en sexto de primaria. Y nunca decían lo que me dijo mi hermano. O sea, siempre te lo ponían en el texto así como de que... No, el maximato fue que Calles estuvo por tanto tiempo en presidencia.
Pero así te lo ponen, resumido a 2 renglones. Y mi hermano me lo explicó bien, güey. Y fue de, vete a la verga, pasó todo esto, güey. Lo hijo de perra que era Calles, güey. Es que era un hijo de perra, güey. Y luego me pasó lo mismo con Porfirio Díaz y con Benito Juárez, güey. Porque... Espera, tiempo. ¿Elías Calles fue el que le cortaron el brazo? No recuerdo, hermano. ¿O fue a Pascual Ortiz? Creo que fue Pascual Ortiz, más bien. Yo realmente ahorita no te sabría decir. No, ya sí. Y después me empezó a llamar muchísimo la atención la psicología. Yo en prepa dije, no mames, psicología es lo más hermoso que existe, güey. Porque a mí me empezó a gustar conocer acerca de los tics, primero. Después de las anomalías mentales y después de los trastornos, güey. Pero los trastornos me llamaban muchísimo la atención porque para mí era, bueno, es algo que pasa en el cerebro que se manifiesta en el cuerpo. Y me empecé a ir un poquito más por el pensamiento de yo quiero estudiar psicología. Y después yo dije, realmente lo que puedo hacer uniendo estas dos es ser un antropólogo. Si tú eres un antropólogo, manejas tanto cosas de fisionomía, como de psiquiatría, como de historia. O sea, tienes como las 3. Para la gente que no sepa tal vez, ¿qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano como animal. Yo recuerdo que desde que estaba en primaria y me preguntaban qué quería hacer, yo les decía eso. Quiero ser antropólogo y todos me decían, ¿y qué es un antropólogo? ¿Qué es eso, ¿Qué verga es un antropólogo? Y ya, por eso me aprendí la definición, güey. La definición era la ciencia que estudia al hombre como animal. Y a mí se me hacía bien chingón, güey, porque yo decía que los humanos teníamos comportamientos repetitivos, güey. Y me di cuenta que puedes hallar todo eso en historia, güey. Pero yo historia lo veo como un medio de conocer, güey. La historia te muestra lo que ha pasado de todo el conocimiento. O sea, la historia es la historia del conocimiento. De todo el conocimiento que ha pasado desde todo. Y si no sabes dónde estás, no sabes dónde estás. Ese es el problema. ¿Cómo quieres cambiar algo si no sabes dónde estás? Entonces tienes que conocer todo, güey. Porque en las escuelas nos los enseñan muy por encima. Esto fue la Ilustración, esto fue el Renacimiento, esto fue la Edad Media. Pero, güey, es un chingo de cosas que la humanidad entendió, güey. Como ahorita, güey, estamos viendo la construcción literaria de América. Chinga tu madre. O sea, güey, es lenguaje. O sea, lo hace tan cabrón porque es puro lenguaje, güey. Y dices, esto sí te lo enseñan bien, güey, porque no es como que nada más nos enseñan historia, güey. Nos enseñan filosofía, nos enseñan, güey, historiografía es la clase más chingona que puede existir, güey. Porque eso te enseña el proceso de conocimiento de la humanidad, güey. Pero cuando investigas más allá, güey, por ejemplo, yo estaba investigando a Hiroshima, güey. Y terminé investigando de cómo funciona una bomba nuclear, güey. Y luego qué fue la división del átomo. Y luego cómo planeaban hacer energía nuclear con eso, güey. Entonces la historia es el medio de conocimiento más chingón que existe, güey. Porque te muestra todo lo que ha pasado. Por eso me gusta la historia. Fin. Y bueno, me toca. Esta historia está, ¿cómo decirlo? Un poquito menos intensa que la de Luis porque tú ya tenías una idea desde antes. Es como que sí, yo me voy a lo social y me vale madre lo demás. Yo voy hacia lo social y Luis sí estuvo divagando un rato allá en la medicina. Es que ahí te va. Yo tuve el respaldo porque mi hermano mayor ya era historiador, güey. Mis papás ya le habían perdido el miedo a es que se va a morir de hambre. Como mi hermano ya tenía trabajo y como le había ido bien, dijeron, pues es una carrera viable. Que de hecho me cuentan es millonario, ¿verdad, tu hermano? Claro, o sea, es dueño de media Yucatán. Tiene 5 islas y tiene o sea, media Isla María. No te voy a decir que la isla completa porque es humilde. ¿Y güey. ¿Cuántos enanos de su cargo? No mames, güey. ¿Carretillas? Mínimo si caben unos 20 ahí. Está ataviado como Moctezuma. Eso es otro pedo, güey. No, yo ahora les voy a contar mi bonita historia, que la verdad es que ya entre nosotros ya nos habíamos contado parte de esta historia, pero ahora venimos a compartirla, porque lo que queremos hacer con este podcast es que seamos el hermano mayor de Omar, que los impulsemos a, si ya tienes esa espinita de que te gusta la historia o te interesa,
ayudarte a que lo hagas y que le ganar pierdas el millones. medio. Y que somos, o sea, vamos a ser millonarios, obviamente. No es cierto eso de que nos morimos de hambre. Se muere de hambre aquel que no hace nada con las herramientas que tiene. Mi hermano tiene 3 ranchos, 3. 3, chinga tu madre. 2 3. gallos de los finos. No 1 ni 2, 3. Gallos así. Con tenis. Aquel güey lo entendió. Pero bueno, va. Mi pequeña historia. Yo desde que estaba chiquito, mi abuelo siempre ha tenido sus libros, sus enciclopedias, revistas. Yo me acuerdo que compraba muchas de National Geographic y siempre me las daba. Y yo la neta no las leía, nada más veía los dibujitos y yo decía, está chido. Pero llegó el momento en el que sí empecé a tratar de leerle o me los explicaba, o incluso si no era eso, era que veíamos documentales en National Geographic, Animal Planet, en Universal. History no, porque la neta, pues, güey, ¿qué te puede enseñar History? Alienígenas. Y pues no. Y entonces, pues yo me acuerdo que a mí siempre me llamaba mucho la atención porque pues mi abuelo tenía todos los libros y siempre íbamos y nos los prestaba y todo eso, ¿no? Y llegó el glorioso día en el que me enseñó una película. Y la película era Jurassic Park. Y pues entonces, imagínate, yo ya venía con la idea de que me gustaba mucho lo antiguo porque me enseñaban cosas. Me gustaba mucho también la onda de pues la guerra porque mi abuelo, o toda mi familia siempre ha sido militar. Entonces tengo como esa descendencia, mi sangre es militar. Entonces, qué o no, la historia también viene bien relacionada a lo militar. O sea, no puede haber prácticamente un acontecimiento bélico sin historia. Y agrégale a los documentales, todo eso que nos ponían, Animal Planet, National Geographic. Y me muestra las películas de Jurassic Park. Y yo vi como un héroe a Alan Grant, güey. Yo dije, haz de cuenta lo mismo que tuve de chiquito. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser antropólogo? Pues yo lo que decía, yo quiero ser paleontólogo. Y lo mismo, o sea, yo lo decía en primaria, yo quiero ser paleontólogo. Y las maestras así como, te morrieta, güey. O sea, ¿qué es eso? Ni siquiera yo sé. Ponle que no, pues, pero pues sí sabían, pero o sea, a lo mejor decían como, güey, ¿qué? ¿Qué onda? Y sí, todos nos morimos, oye. ¿Cómo dijo? Oye, esa mamada. Así de, mire, venga a escuchar esa mamada. Doña Toñita, ella deja de barrer. A ver, hijo, otra vez, ¿qué quieres ser? Graban. Ve con el teléfono, ¿qué quieres ser, hijo? No, pues yo siempre, pues yo quiero ser paleontólogo. ¿Qué es eso? No, pues paleontólogo eran aquellos que estudiaban ¿cómo decirlo? Una manera de decir arqueología, pero se enfocaban en los huesos, específicamente huesos de dinosaurios o de animales y plantas extintos que vivieron pues hace mucho tiempo, el paleos, en la edad de piedra, paleontólogo, por eso viene de ahí, ¿no? Entonces, pues yo desde que vi las películas yo decía, no, pues yo quiero ser paleontólogo. Pero sí es cierto también algo que dices tú, Omar. En la primaria, siempre, primaria y secundaria, siempre te van a enseñar nada más un pedacito de la historia. Te van a mostrar lo que a otros les interesa que tú sepas. Y por eso es que vemos siempre desde chicos la historia como algo aburrido. Porque te van a enseñar una cosa mínima como de, no preguntes, la cosa es así. Pero porque ahí lo dice. Y ya, te chingaste, ahí lo dice. Y yo desde... ¿Cómo? Biblia. La Biblia, güey. O sea, sí. Pero ese es otro tema. Pero sí. Entonces, pues era siempre como de, te quedas con esto porque ahí lo dice. Y cuando iba con mi abuelo es, no, hijo, no es porque ahí lo dice, es por esto. Entonces, yo en cierta parte tuve como que ese apoyo también en el que siempre mi abuelo, creo que también ya se lo llegué a contar, mi abuelo fue alguien que no tuvo muchos estudios y aún así es una de las personas más inteligentes que yo he conocido. Y pues entonces, no, yo venía con esta idea de, quiero ser paleontólogo, y para ser paleontólogo, ¿qué tengo que estudiar? Biología, historia. ¿Por qué historia? Porque se relaciona con la arqueología y la arqueología es también parte esencial de la paleontología. Pero a mí me gustaba mucho la paleontología. Yo no hacía mucho por la historia, yo era la paleontología.
Y pues voy a la escuela y las cosas que me enseñaban en la escuela sobre la historia, la verdad es que no las disfrutaba, no me gustaban porque era una embarradita. Era así como de Porfirio Díaz era malo y ya. Y Benito Juárez era el bueno y ya. Y pues bueno, te quedabas con eso. Vas a la secundaria y como que tratan de enseñarte un poquito más. Pero yo en la secundaria odié la historia. Y ojalá llegue a escucharlo. Maestra Elizabeth no sabe cómo odiaba sus clases. Y la maestra me odiaba a mí. Yo siempre he sido de traer collares, traer pulseras, traer anillos. Venga, Javi. ¡Eso! Grande. Y entonces yo siempre odié la historia, pero siempre fui buenísimo en la clase. O sea, era así como de... Ay, clase de historia. Hay que leer, hay que aprendérselo. Ya me lo sé. Yo sé que esto está bien, pero no me gusta. Y yo en su materia siempre era de sacar 8 o 9, pero como me odiaba me ponía 7. Y eso estoy segurísimo. Y entonces pues yo ahí odié la historia. Pero justo antes de terminar la secundaria, empezó a llamarme mucho la atención la mitología nórdica. Me empezó a interesar mucho y yo dije, bueno, no sé por qué me gusta, pero me gusta. Y empecé a leer y a leer y a leer. Y me di cuenta que lo mío estaba en los mitos, en todo lo que tenga que ver con lo que el hombre ha creado. Entonces, al momento de entrar a la prepa, yo ya tenía bien estudiada la mitología nórdica. La historia ya me empezaba otra vez a gustar. A lo mejor fue porque ya no me daba esa maestra. Cuando se fue mi vida regresó. Y curiosamente en la prepa no me dieron historia hasta los últimos semestres. Y bueno, viene esta parte de lo de escoger tu bachillerato. Yo era buenísimo para las matemáticas en la prepa. Era buenísimo. A veces hasta los maestros se sacaban de onda porque no sabían qué hacía, pero daba el resultado. Y cuando nos dijeron hay que escoger un bachillerato, yo dije, pues lo tengo clarísimo, soy bueno en matemáticas, me voy a ir a físico-matemáticas. Estuve estudiando electrónica, entonces dije, güey, va relacionado. Pero fue en quinto semestre que me dieron historia y me volvió a nacer el amor. Y dije, no, yo me voy a ir para sociales. Lo mío está en las ciencias sociales. Entonces lo tomé. En bachillerato fueron 3 semestres que nos enseñaron arte, nos enseñaron historia y nos enseñaron derecho o leyes. Entonces, ya cuando salimos, o que íbamos a salir de la prepa, ahora la pregunta es, ¿qué carrera voy a agarrar? Ya estaba yo claro que a mí me gustaban mucho las ciencias sociales. La cosa estaba entre psicología, porque a mí siempre me ha gustado la psicología desde el punto en el que me gustó la mitología y dije, lo creó el hombre. Entonces me interesa lo que piensa el hombre. Me interesaba la historia porque me interesa lo que hizo el hombre, pero me interesa más el por qué lo hizo. Y el derecho también me gustaba, sobre todo porque, como ya les dije, a mí me gustaba mucho la... ¿Qué? Otra vez ese pejo. A mí me gustaba mucho la cuestión del, pues, de la política en cierta parte por la guerra, porque yo venía con los antecedentes militares de mi familia. Entonces dije, yo lo voy a relacionar con la política y con el derecho. Y me decían también, tú siempre estás alegando, nunca te callas hasta que consigues lo que quieres, a huevo vas a ser abogado. Y yo decía, pues sí, a huevo voy a ser abogado. Y no. ¿Cómo ve, viejo pendejo? ¿Cómo ves? Mira, ven, güey, escúchate, güey. Oílo, ¿cómo dijo? Pero al último, güey, y deja la escoba, güey. Saca el teléfono. A ver, hijo, repítelo. Y pues bueno, no, la cosa está en que tuve que decidirme y me decidí por la historia. Vamos al por qué me decidí por la historia. Porque a mí siempre me ha gustado o siempre me ha interesado saber el origen de las cosas. Entonces yo era el cabrón que se juntaban así amigos, primos, familia, lo que sea. Y yo era el güey de,
oigan, ¿sí sabían por qué el árbol se llama árbol? Y ya les decía por qué el árbol se llamaba árbol. Oigan, ¿sí sabían por qué se llama así tal cosa? Y yo era el que lo decía. Entonces a mí me gustaba siempre el origen del porqué de las cosas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué ocurrió así? ¿Por qué lo conocemos así? Y me decidí por la historia. Entro y fuera de que me haya jodido la rodilla, no terminé la uni porque me chingué la rodilla. Oh, no, Pero fuera de que haya sido por eso, la verdad fue por inmadurez, porque no me lo tomaba en serio. Había cosas que me aburrían. Dijiste, ah, clase de... No, no es cierto, respetos a la clase de clase. Curiosamente no me... Pero me gusta, ¿no? No, güey, es que me daba... No lo conocen todavía y espero que no nos dé. Espero que no nos dé. Pero ya me daba... Ya te imaginarás. Ay, así, pero joven, güey. No mames, güey, ¿cuál? Musculosa, güey. Rizos de oro. Pero bueno, la ¿Qué cosa... estás haciendo? No terminé la carrera. Ni siquiera terminé el semestre. Pero me quedé a poco de terminar el semestre. Entonces lo dejo. Y me quedo lo que es el ciclo que termine. Y yo dije, al siguiente ciclo voy a sacar ficha. Pero ahora la voy a sacar en psicología. Porque el tiempo que estuve sin estudiar, yo seguía metiéndole a las mitologías, a la religión, que fue algo que me empezó mucho a gustar. Porque vuelvo a lo mismo, era el por qué lo crea el hombre. Entonces dije, a lo mejor y me equivoqué y lo mío es la psicología, estudiar la cabeza de las personas. Saqué ficha, pero por cuestiones económicas ya no pude sacarla. Ya no pude seguir, o no me inscribí. Entonces perdí todo un año que estuve estudiando por mi cuenta historia. No lo estuve estudiando como lo enseñan aquí, yo estudiaba lo que a mí me gustaba y me importaba, que eran las religiones y el arte. Historia del arte y la religión y todo eso. Y estudiaba psicología. Entonces viene la nueva para sacar ficha. Y me dejé influenciar igual que tú, Luis. Porque me decían mis tíos, no, es que ¿qué vas a hacer en historia? ¿Qué vas a hacer acá? Métete a derecho, tu tío está estudiando derecho. Vas a ser un muerto de hambre. No, con derecho no, güey. Bueno, Con esto de sí. sí. Entonces dije, bueno, va, les voy a hacer caso porque también me gusta el derecho. Y me gusta comer, güey. O sea, Ante todo soy capitalista. ante todo, soy capitalista. Y dije, no, pues entonces voy a entrar a derecho. Entró a derecho, entré sabatinos, estuve trabajando mientras. Y la verdad es que no me sentía a gusto, me gustó mucho. La verdad es que sí me gustó mucho, pero no me sentía a gusto en mi grupo porque yo era el único cabrón de 20 años. Todos en mi grupo tenían 40, 50, entonces no me sentía a gusto ahí. Y luego me pasó igual que Luis porque había una materia que me dio el flashazo de, güey, ¿seguro que es aquí donde quieres estar? La materia era pensamiento económico de fuentes del pensamiento económico, algo así. La cosa es que era historia. Veías el cómo se fundó todo este pedo. Luego veíamos, güey, derecho romano. Cómo fue que surgió Roma, cómo fue que surgió el derecho. Y decidí salirme. Y dije, en él, lo mío está en historia. Entonces, pierdo otra vez un año. Para esto ya van 3. En los que yo seguía dándole a mi estudio, güey, de filosofía, de historia, de psicología. Y llegan las inscripciones otra vez. Y yo digo, a huevos, la tengo clarísima, voy por historia. Y justo cuando estuve por sacar la ficha dije, espérate, güey. Si ya vimos que no la hice en historia, que no la hice en tal y en tal. Y a mí lo que me gustan son las religiones, los mitos y el pensamiento humano. ¿No crees que lo tuyo está en filosofía, cabrón? Y sí lo pensé. Iba a sacar mi ficha para filosofía. Pero dije no, porque a final de cuentas todo eso se remonta a un inicio. Y hay que estudiar el inicio de esto. ¿Y dónde se estudia el inicio? En la historia. Entonces fue que saqué mi ficha. Y después de 3 años, por fin pasé a segundo semestre en historia. ¡Sí! La concha de su madre. Ahora, para que esto no dure un chingo, Ajá. no seamos hipócritas, hijos de perra. El pensamiento de la dialéctica dice
que ocupas poner algo en contra para que genere conocimiento. Es a lo que ¿Qué íbamos, no ajá. les gusta de la carrera de historia o cuáles diría que son sus desventajas? Yo quiero comenzar, güey. La cosa o la parte que no me gusta de la historia es el movimiento filosófico y la política. ¿A qué voy con el filosófico? Porque sabemos que nos encanta la filosofía. Lo que no me gusta, güey, son las corrientes de pensamiento, porque no las entiendo. Y eso es lo que tenemos que ver mucho, al menos en el inicio de la carrera. Porque cabe mencionar que somos estudiantes de segundo semestre de historia. Entonces, yo todavía no entiendo mucho las corrientes filosóficas de lo que es el humanismo. Bueno, el humanismo lo entiendo, pero para meterlo dentro de la olla. Todo lo que es humanismo, positivismo, marxismo, que eso es lo que menos me cae todavía lo de Marx. Entonces, comunismo, socialismo, todavía esas cosas no las entiendo bien y no se me dan, no se me pegan por más que quiera. Entonces, yo ese es el punto negativo que le encuentro porque no me gusta esa parte o no me gusta mucho. En cuanto a alguna desventaja que veamos, es que la verdad, la carrera sí es difícil. Lo veas de la forma en la que lo quieras ver, la carrera es difícil. Entonces, si tú te lo propones, si a ti te gusta de verdad y pues no le flojeas, la carrera se te va a hacer fácil. Pero siento que sí llega un punto en el que ya sea que estamos viendo algo que no te gusta, como yo, güey, que esta parte de los movimientos, ya sea que no te gusta o no le entiendes, se te va a hacer difícil, vas a flojear. Y yo siento que esa sería una desventaja. No sé ustedes qué ven como sus desventajas o algo que no les guste. Complementando la opinión de mi compañero. Sí. Pero es que, por ejemplo, ¿Qué no te gusta de la historia? Sí. les soy sinceros, cuando entramos a primer semestre yo dije, güey, vamos a ver a lo prehispánico. Lo prehispánico es interesante, pero a mí no me mama tanto porque siento que es lo que más desarrollé a lo largo de lo que fue primaria y secundaria. Siempre desglosaban más esas cosas, te decían más. Entonces pues ya tengo una generalidad de castas, de cosas, de cómo pensaban. Y no me llama mucho la atención, pero creo que nunca lo había visto de esa forma, porque también si te metes a historia sin... Es que hay dos cosas que te cagan esta materia. Por ejemplo, si no te gusta leer. Yo cuando entré no me gustaba leer, güey. Yo leía 2 libros al año. Y ya sí que de que me mamaba un libro cada 3 meses, güey. Y entrar aquí y, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo lo de la verdadera historia de la conquista, ya lo ves y dices, sí es interesante, pero a mí no me llama tanto la atención. Y es mucho tiempo el que nos van a dar eso, es demasiado tiempo. A mí me gusta de la revolución industrial para adelante. Yo sé que eso está mal, en términos de la historia está mal, pero es lo que ahorita a mí me está más llamando la atención y lo que yo estoy investigando por mi cuenta. Entonces siento que va medio lento, pero por eso digo que la historia es como un conducto. O sea, tienes que aprender de todo, no nada más de lo que tú quieres aprender, porque si no te estarías creando un sesgo. Y siento que es que hay lecturas así que dices, pinche lectura que dices, güey, pinche lectura irrelevante, güey. Cerámica, mamón. Cerámica, güey. Llevamos 3 lecturas de cerámica. No sé, ya sé lo que implica, ya entendí lo que simbolizó y sé por qué fue tan importante. Pero cerámica, mamón. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas, mi Luis? Bueno, aquí marcando una disyuntiva entre el comentario de mi compañero Mario y el mío. A mí lo que me caga, Xenófobo no me gusta que la historia siempre se cuente desde una visión eurocentrista. Me caga. Mira, eso. Aparte de lo eurocentrista, porque sí, la verdad es que hasta ahorita todavía todo es muy eurocentrista. Hay una frase muy famosa aquí dentro de lo que es la historia, que no sé quién la dijo. Y no, espérame, tú es que... Ya está en el medio. Va. Lo que decíamos de que solo te enseñan una parte.
Sobre todo en los libros de texto de las primarias. Creo que por eso les decía que es lo que nos aburre la historia y todo eso. Pero es porque la historia siempre la hacen los vencedores. Es lo que siempre nos han estado diciendo. Entonces, lo que a ellos les conviene es lo que te enseñan. Pero bueno, yo ya cierro ahí mi idea para que tú sigas. Quiero complementar. Es que en ese sentido me dejé entender Así mal. de, pucha madre. Perdóname. Hable, Me refiero a los movimientos sociales. O sea, a cómo fueron evolucionando y por qué ya no hay. Sí hay. Sí, Ahorita estamos viviendo uno muy importante, güey. Los Sí. movimientos feministas. Eso estaba pensando ayer, güey. En que realmente yo estoy viendo la historia actual como que ya está predecida que va muy rápido, pero realmente es un cambio muy lento, güey. O sea, no puedo juzgarlo en un año, no puedo juzgarlo en 2 años, tengo que juzgarlo a 10 años, güey. Güey, antes las guerras eran de 100 años, culero, o 100 putos Ajá, años en y no guerra, llevamos güey. ahorita ni un año con lo de Ucrania y Rusia, que todavía sigue. 100 putos años. Exactamente. Güey, Y vete a quién la sabe verga. cuánto vaya a durar esto también. Es una vida, güey, ¿no? O sea, bien vivida, ya de que te mamaste, güey. Pero bueno, sí, sigue tú, Luis, síguele. Después de sus interrupciones, obviamente favorables, no, yo sí me quedo con eso. A diferencia de Omar, de que andaba hablando con la América, bueno, por lo menos Diferencia de sus mamadas. A diferencia de lo que piensa este pendejo. cuando yo estaba en primaria, secundaria, preparatoria, toda la historia que nos contaban era muy eurocentrista, historia universal, y la historia de México también tiene una visión medio eurocentrista, porque siempre era como de Colón descubrió América y los españoles llegaron a imponer la tecnología. Ya le vi la bandera atrás, güey. Pero no solo por mi país, desde que a mí me gustan las culturas que salieron o que todavía hay hoy en día en este lugar, sino que nos cuenten acerca de cómo era África, cómo era Asia, que son lugares que a su vez tuvieron desarrollos muy importantes. Europa, si no hubiera conseguido las rutas comerciales con Asia, hubiera valido pito en muchas veces. Entonces, son lugares muy, muy, pero muy importantes de los que no te van a hablar casi nada. Porque, citando lo que dice mi compañero, la historia la escriben los vencedores, y a veces esa doctrina que nos empiezan a poner no te llena, y cuando empiezas a descubrir todos los demás caminos que hay es como de ¿por qué la historia se cierra muchas veces en solo una línea? Y eso es a lo que a mí me molesta de la historia hasta el día de hoy. Quiero dar una opinión. Por ejemplo, es que yo digo que lo que peca mucho de la historia es el estancamiento en el pasado, güey. Si estamos viendo historiografía, güey, ningún historiador que revolucionó el pensamiento se quedó estancado en el pasado. Agarraron lo que sabían del pasado y lo revolucionaron. Pero es que no es como decir, me voy a aventar, a mi forma de ver, pinches 20 años estudiando a los aztecas, güey, y me voy a encerrar, a encasillar, güey, a engranarme en ese tema. Siento que te quedas mucho en el pasado. Más si vas teniendo un tema que te interesa, pero seguir conociendo hasta la historia actual, porque la historia actual, hermano, yo cuando veo la historia actual en cuanto a historiografía, en cuanto a métodos, en cuanto a todo es, no mames, hay veces que no entiendo, güey. Y yo digo, verga, no lo entiendo, güey. Y eso para mí es... y está bien chido, güey. Entonces como, siento que se necesita revolucionar el conocimiento. No aceptarlo como dogma, no decir, sí, lo que dice esta persona está bien, sino pensar, ¿está bien lo que dice esta persona? ¿Yo qué creo? ¿Yo con qué lo puedo contrastar? ¿Qué hay en contra de esa mamada? Por eso ya no soy anarquista. Y bueno, yo creo que hay que ir cerrando. Voy dando una conclusión muy general de todo lo que estuvimos diciendo. Vamos a ver, el estudiar historia no se basa simplemente en aprenderte las fechas. Obviamente que sí va a haber fechas que tienes que aprender, va a haber acontecimientos que sí sean muy importantes, pero no todo es aprender fechas. Porque un maestro nos lo dijo, no recuerdo quién, creo que fue Oriel, que dijo, o sea, sí soy historiador, pero ni siquiera sé cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial. Y no está mal, porque a final de cuentas
vas a tener un enfoque. Obviamente vas a tener las referencias de por qué empezó y todo eso, y eso es lo que te va relacionando con otros temas. Pero también, o sea, no es de que te vayas a enfocar en el hecho de las fechas, nombres y todo esto, no. O sea, en vez de estar aprendiéndote esas... ¿qué? En vez de estar tratando de aprenderte estas fechas o estas cronologías, apréndete los términos, apréndete el por qué pasó y no vas a necesitar más. Creo que también es importante que, pues, si te gusta o tienes algo de interés por la historia, pienses saber qué es lo que puedes estudiar tú de la historia. Y lo hablábamos hace rato, prácticamente de la historia puedes hacer todo lo que quieras. Historia de los vehículos, historia de... Química. Se puede, historia de la farmacéutica, historia de lo que tú quieras hacer. Hay gente que yo una vez se las platiqué en una tesis, vi una canción, Fields of Verdun de Sabaton, Fields of Verdun de la batalla de Verdún, si la topan, ¿no? Sí. Fue durante la primera o segunda. Munglai. Creo que fue durante por ahí de la Primera Guerra, que los alemanes que hicieron invadir Francia y los franceses casi llegaban a la capital, pero los franceses después les dieron la vuelta en el campo de batalla de Verdún. Pero bueno, el chiste, puedes hacer historia de lo que tú quieras y no tienes que enfrascarte en el hecho de que vas a aprender fechas y no, o sea, la historia te da esa libertad de qué es lo que tú quieres aprender para que tú lo estudies y lo lleves a cabo. Entonces, si tienes un mínimo de interés por la historia, dale su oportunidad, dale su chance. ¿De qué manera? Ponte a ver áreas de trabajo. Hay muchas en museos, archivos. La más fácil para todos es la docencia, está la investigación. Pero si tienes esas ganas, inténtalo. Si no lo vas a estudiar, al menos inténtalo, dale una oportunidad. Y si te gusta, adelante. Entonces, esa fue mi conclusión. ¿Algo que quieran decir antes de despedir? Si te gusta hacer ensayos, o sea, si te mama hacer ensayos, pero de cosas que tú pienses, que tú dices, güey, yo quiero hacer una investigación por mi cuenta, voy a escribir un ensayo, güey, pero como se escribe realmente un ensayo, o a tu forma de hacer un ensayo, esta es tu puta carrera, güey. Estudien lo que les haga felices. La verdad, no tengan miedo al que diga la gente, al si me voy a morir de hambre. Porque creo que cuando estudias realmente lo que te hace feliz, tomas más las oportunidades que se te presenten en la vida, haces mejor las cosas, de que ya no te quedas encasillado en solo lo que tengo que hacer en la clase, sino tú te das la libertad de decir, estudio historia y porque me gusta, me voy a conferencias, me voy a exposiciones, me voy a un montón de cosas, me voy enriqueciendo. Y sí, el título como tal no te va a dar trabajo, pero el haber estudiado porque tú quisiste te va a abrir todavía más puertas de las que no te abriría. Sí, porque es lo que les decía al inicio, o sea, se muere de hambre aquel que no hace nada con las herramientas que tiene. Entonces, ya teniendo tú las herramientas, puedes hacer lo que te plazca. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. Pues nosotros fuimos los Quiquillos. Javi, ¿te despides? ¿O ni eso? ¿No quiere? Y bueno, aún no tenemos entrada ni salida de esta madre, pero podríamos decirlo para la próxima. Les damos la bienvenida a nuestro Guandascuaro, algo así, y ahora los corremos. Váyanse porque ya es tarde, ya nos queremos ir. Comen y se van. Así es. Comen. Y pues bueno, nosotros fuimos los Quiquillos. Nos vemos en la próxima. Adiós.